Reunión de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Quisiera invitar a los niños a que por favor acompañen a la hermana Ivette Melo a su clase de escuela dominical. Entonces, todos los niños están invitados a aprender más de la palabra de Dios. Estoy muy contento de reunirme con ustedes en este día para poder aprender más de la palabra de Dios y de el plan de salvación a todas las naciones del Señor. Continuando la predicación de la Biblia en el gran panorama divino, recordamos que en el día de Pentecostés el Señor envió a su Espíritu Santo como el Señor Jesucristo ya lo había prometido en Hechos 1:8, cuando el Señor Jesucristo, después de su resurrección, le dijo a sus discípulos: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La voluntad del Señor Jesucristo era que su palabra continuara siendo predicada desde Jerusalén hasta los fines del mundo, hasta los lugares más remotos de la tierra. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el que tengamos salvación, sino el nombre de Jesús. Como sabemos, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, descendió sobre los discípulos, los llenó a ellos y lenguas de fuego reposaron sobre ellos. Y los apóstoles y discípulos comenzaron a hablar en lenguas que no eran sus lenguas maternas, pero lenguas que otras personas, los piadosos judíos que venían a Jerusalén, escuchaban y entendían. Cómo los discípulos en esas lenguas alababan a Dios y hablaban de las grandezas que Dios había hecho. En ese día Pedro se levantó y predicó un mensaje donde le decía a todos ellos: estas personas que ustedes ven hablando en otras lenguas no están borrachos, pero ellos están predicando la palabra de Dios, y aquel Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ante esto, todos los que lo oían se sentían compungidos, dice el texto, y preguntaban a Pedro: ¿qué podemos hacer para ser salvos? Pedro les decía: crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Y ese día se añadieron a la iglesia como 3,000 personas que creyeron en el Señor. Más adelante en Hechos capítulo 2 se nos habla de cómo los primeros cristianos vivían. En Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47 se nos dice que al ver muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los primeros cristianos vivían en una forma muy comunitaria y amorosa entre ellos, y en una forma muy sencilla también. Pero el texto de Hechos nos recuerda que no tardó mucho tiempo para que los primeros cristianos fueran perseguidos por las autoridades religiosas. Por ejemplo, Pedro y Juan sanaron a un hombre que era cojo y predicaban que no era por su piedad que ellos habían podido sanar a este hombre, sino porque Jesucristo fue quien los sanó. Y por eso el sumo sacerdote y las otras autoridades les decían que no podían predicar en el nombre de Jesús. Pero impresionantemente los discípulos eran obedientes al Señor y continuaban predicando la palabra de Dios. Ellos se alegraban también de ser contados como dignos de poder sufrir por el nombre de Jesús. Ellos eran fieles testigos de la resurrección del Señor Jesucristo porque lo habían visto después de que Él resucitó. Sabían que Cristo valía la pena aún morir. Los discípulos continuaban predicando el Evangelio en Jerusalén y
continuaron predicándolo aún cuando había persecución, aún después de que Esteban fue apedreado. Recordamos la semana pasada que Esteban era un discípulo que fue nombrado como un diácono para servir a las viudas de los griegos. Y él fue falsamente acusado de querer destruir el templo y de obrar en contra de las costumbres de los judíos. Y después de un largo discurso recordando la historia del pueblo de Israel, Esteban les reprocha a los líderes judíos que ellos rechazaron a los profetas y también al Señor Jesucristo. Ante eso, los sacerdotes y los líderes religiosos en ese tiempo en Jerusalén apedrearon a Esteban. En ese momento había un hombre, un joven llamado Saulo, quien aprobó la ejecución de este Esteban. Pero en medio de toda esta persecución y de todas estas luchas, impresionantemente el evangelio continuaba esparciéndose. Muchos de los primeros cristianos que fueron perseguidos comenzaban a irse hacia el norte de Jerusalén para llevar la palabra de Dios. Irónicamente, cuando estaban sufriendo, Dios estaba obrando un buen propósito para que otras personas también pudieran creer a medida de que ellos llevaban el evangelio. También en el libro de Hechos vemos que Felipe, un discípulo, también fue hacia Samaria, hacia el norte de Jerusalén. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el reino de Israel, vimos que el reino tenía un reino se dividió en dos reinos, uno del sur cuya capital era Jerusalén y uno en el norte cuya capital era Samaria. Muchos de los hermanos subieron hacia Samaria y también Felipe a predicar el evangelio. Muchos que escucharon el evangelio en Samaria creyeron en el Señor y se alegraron de haber creído en él y fueron bautizados. También recordábamos que en el camino Felipe se encontró a un eunuco, a un oficial de Candace, la reina de los etíopes, y le pedía a Felipe que le explicara en qué consistía lo que él leía, que era el rollo del libro de Isaías. Y ahí fue cuando Felipe le explicó las buenas nuevas del Señor Jesucristo, y aquel hombre creyó y fue salvo. Ahora, hasta ahí hemos llegado al capítulo 8 del libro de Hechos, y nuestro enfoque hoy en día va a ser en los capítulos 9 al 28, en cómo el Señor usó a sus discípulos y a sus apóstoles para que su evangelio pudiera ser predicado desde Jerusalén hasta el fin del mundo, hasta lo que se conocía en ese entonces, que era la ciudad de Roma. Oremos, por favor. Señor, gracias te damos por tu bondad, gracias te damos, Padre, porque tu palabra nos ha alcanzado. Gracias, Padre, porque nos has permitido creer en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tus enseñanzas y gracias, Señor, por también las enseñanzas de los apóstoles que son nuestro fundamento, Señor. Te damos gracias por Cristo, quien descendió de los cielos como el Hijo de Dios, quien siendo Dios se hizo hombre, quien murió en la cruz por todos nuestros pecados y resucitó de entre los muertos victoriosamente al tercer día, Señor. Te pedimos, Señor, que por favor nos edifiques por tu palabra, que me ayudes a mí a hablar con claridad, Señor, y que cada palabra, Señor, sea para tu gloria y para la edificación de todos nosotros. Te pedimos, Padre, que si alguien no te conoce como Señor y Salvador, que hoy sea el día en que pueda conocer de tu gracia, de tu amor y de tu salvación. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera que por un momento recordáramos el tiempo o el momento en el que nosotros vinimos a la fe, en quién nos predicó el evangelio, en dónde lo escuchamos, en cómo nos discipularon o nos guiaron aquellas primeras personas. En mi caso, yo primero escuché el evangelio por medio de mi abuela. Mi abuelita es una mujer de Dios que siempre ha sido como una madre para mí, alguien que yo respeto y quiero mucho. Mi abuela escuchó el evangelio por medio de su hermana, y su hermana Abigail escuchó el evangelio por medio de un señor que hoy en día es su esposo, que se llama Gerardo,
y quien hace 50 años se fue como un misionero a una zona rural de Colombia para predicar el Evangelio. Y así fue como ellas pudieron creer y así es como Dios obró para que yo hoy en día pudiera también haber escuchado el Evangelio y más adelante creído. Así sabemos que todos hemos escuchado la palabra de Dios y hemos creído porque la fe proviene del oír y el oír de la palabra de Dios. Pero nuestras raíces de la fe provienen miles y miles de años atrás. La palabra de Dios se ha ido predicando para que hoy en día nos haya podido alcanzar. Y es impresionante cómo el Evangelio ha cruzado fronteras, desde Jerusalén hasta Columbia Heights, y hemos podido ahora escuchar la palabra de Dios. Creo que es un gran motivo de agradecimiento al Señor de que Él nos ha alcanzado con su palabra. Ahora, en estos 20 capítulos de Hechos, los apóstoles siempre tienen un mensaje en común, que es la predicación de la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección para el perdón de los pecados y el llamamiento de todos a arrepentirse y a seguir a Cristo. Es el mismo mensaje que se ha preservado por miles de años y que nosotros en esta iglesia continuamos predicando y que atesoramos con toda nuestra vida y que queremos seguir predicando hasta que el Señor Jesucristo regrese. En estos 20 capítulos hay 5 temas muy importantes. Primero es la conversión de Saulo. El segundo es que Dios alcanzó a los no judíos por medio del Evangelio. El tercero son los 3 viajes misioneros de Pablo. El cuarto es el viaje de Pablo a Roma. Y el quinto es la gran comisión hoy en día. ¿Cómo aplica todo este mensaje a nuestras vidas hoy? En cuanto a la conversión de Saulo, después de la muerte de Esteban, Saulo, quien aprobó de su muerte, estaba asolando a la iglesia. Este hombre estaba persiguiendo a todos los cristianos y tenía órdenes de los sumos sacerdotes para poder perseguirlos, llevarlos presos y castigarlos por la fe. Pero la vida de Pablo iba a tomar un grado de 180 grados en su camino a Damasco. Y Dios iba a utilizar a este hombre antes llamado Saulo para la expansión de su reino, para la predicación de su palabra a todas las naciones. Por favor, acompáñenme a leer Hechos capítulo 9, desde el versículo 1 al 19. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo, y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar de coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó, y cuando abrió los ojos ya no podía ver, así que de la mano lo llevaron a Damasco. Y allí estuvo 3 días sin poder ver, y tampoco comió ni bebió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido: Aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle llamada Derecha. Allí en la casa de Judas busca un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió: Pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido,
Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Y Ananías fue, y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. ¡Wow! Este Pablo estaba furioso y quería perseguir a los cristianos. Se iba hacia el norte de Jerusalén, hacia Damasco, persiguiendo a todos los cristianos, pero en el camino se le aparece el Señor Jesucristo, el Cristo que resucitó en su gloria, en su esplendor, y es tanto el brillo de la gloria y de la hermosura de Cristo que Pablo queda ciego. Y en el amor y la bondad de Cristo, Cristo cambia la vida de Pablo por completo, porque lo hace dar un giro de 180 grados. En vez de él perseguir a los cristianos, es llevado a una casa donde va a recibir el don del Espíritu Santo, que Dios viva en él, va a recibir el perdón de sus pecados, le va a ser concedido poder creer la verdad, creer en el Señor Jesucristo y seguir a Cristo por el resto de sus vidas. Es tanto el amor de Dios que más adelante Pablo dijo acerca de esto en 1 de Timoteo 1, 12 al 17. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ministerio, al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es digna, fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrará toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo reconocía la gran bondad y la gran gracia y amor que Cristo había tenido hacia él. También es un gran ejemplo de la enseñanza que el Señor Jesucristo nos dio de amar a nuestros enemigos, como Él dijo en Mateo 5, 44 al 45. Él dijo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La gracia y la bondad del Señor Jesucristo fueron más abundantes que todos los pecados de Pablo. Como él mismo lo dijo en Romanos 5:20, donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Esto nos enseña que nadie está tan lejos de Dios como que no pueda salvarlo. Es impresionante cómo a un enemigo de Dios, Dios lo hizo un hijo de Dios. Lo recibió y lo aceptó, y no solamente lo recibió y lo aceptó, sino que lo hizo ser aquel que sufrió la persecución por lo que él antes perseguía. Y la gracia de Dios es tan valiosa y tan grande y tan sublime y tan gloriosa, que es la bondad de Dios y el favor de Dios a quienes no lo merecemos. Como hemos visto en el Antiguo Testamento, los judíos fueron quienes recibieron el antiguo pacto. Y como el hermano Alejandro lo dijo, quienes tenían el monopolio de la salvación en el Antiguo Testamento. Pero ahora Dios va a mostrar que Él está alcanzando con el Evangelio a gente de toda tribu, lengua y nación. Qué hermoso es que podamos hallar hermanos y hermanas de toda nación y que podamos llamarle hermanos si aman a Cristo. Que podamos decir: tú eres del mismo Padre porque amas a mi Señor Jesucristo. Y
ser cercanos a ellos. Pero en la iglesia primitiva, entre los judíos, no era tan fácil tener esta mentalidad en el principio, porque ellos tenían un apego muy grande a sus tradiciones y a la ley del Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 10 se nos narra acerca de un centurión o un soldado romano a cargo de 100 soldados llamado Cornelio, quien era un hombre piadoso, quien oraba al Señor, quien daba ofrendas a los pobres, y quien tuvo una visión en la que un ángel le mandaba llamar a Pedro, porque Pedro tenía algo muy importante que decirle. Cornelio obedientemente mandó a llamar a Pedro, y mientras que sus hombres llegaban a donde Pedro estaba, Pedro tenía una visión, un sueño muy curioso en el que un lienzo desciende desde el cielo 3 veces, y en ese lienzo hay distintos tipos de cuadrúpedos, de aves, de animales que los judíos no estaban acostumbrados a comer. Y una voz del cielo le dice a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le dice: no, Señor, nada común e impuro ha entrado en mi boca. Y como un buen judío decía: no voy a comer eso. Y eso ocurrió 3 veces, pero después esa voz le decía: a lo que Dios ha limpiado, no lo llames común e impuro. Ahí el Señor estaba dándole a Pedro un precedente de que aquellos que iban a ser limpiados por la fe en el Señor Jesucristo, los gentiles, no podían ser llamados comunes e impuros. Es decir, que nosotros, porque hemos creído en el Señor, no somos comunes e impuros, somos amados por Dios. Más adelante, Pedro llegó a la casa de Cornelio a darle este mensaje muy importante. Si vamos a Hechos 10:34, aquí se nos dice que entonces Pedro comenzó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y que hace justicia, sea de la nación que sea. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al 3er día y permitió que muchos lo vieran. Pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó de entre los muertos. Él mismo nos mandó a predicar el Evangelio, a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de Él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿hay algún impedimento para que no sean bautizadas en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Así como los judíos cristianos creyeron, los cristianos no judíos también creyeron y recibieron el mismo don del Espíritu Santo. Ahora Dios estaba cambiando todo. Ahora la iglesia estaba siendo una comunidad multiétnica de creyentes que amaban a Dios. Ahora Dios estaba siendo glorificado por gente de todas las naciones, que siempre ha sido su voluntad. Aquí también se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 1, 12 al 13, donde dice que a todos los que lo recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre,
Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gracias a Dios que la salvación es un don que el Señor nos da, no porque lo merezcamos o por donde nacimos o por lo que tengamos, sino porque Dios lo concede a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, en que Él murió en la cruz por nuestros pecados y más aún resucitó. Más adelante el apóstol Pedro en Hechos 2 es encarcelado por predicar el Evangelio, pero Dios obró para que Pedro pudiera salir milagrosamente de la cárcel. Y ahora en el libro de Hechos, a partir del capítulo 13, la narrativa toma un enfoque en Pablo hasta el final del libro. Vamos a ver los 3 viajes misioneros acerca de Pablo. Tenemos una ayuda visual para ayudarnos a entender estos 3 viajes que Pablo hizo. Perdón. El Evangelio comenzó a esparcirse desde aquí, desde la ciudad de Jerusalén, y por medio de la persecución se esparció hasta esta región que se llamaba Antioquía de Siria. De Antioquía de Siria, los discípulos Pablo y Bernabé fueron comisionados para llevar el Evangelio más adelante, y estas 3 líneas o este camino representan los 3 viajes misioneros que Pablo recorrió para llevar el Evangelio desde Jerusalén hasta Roma, o hasta lo que se conocía como el fin del mundo. Pablo recorrió muchísimas millas, miles de millas para llevar la palabra de Dios y cumplir el propósito que el Señor Jesucristo tenía para ellos. Y todo esto era a pie y también por medio del mar Mediterráneo, con naufragios, con sufrimientos, persecuciones, pero todo fue para la gloria de Dios. Y gracias a todo lo que Dios obró allá, nosotros también hemos podido hoy creer en el Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 13 de Hechos. Aquí es donde vemos que comienza el primer viaje misionero de Pablo. Hechos 13 nos dice: en la iglesia de Antioquía, aquí en Siria, eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene y Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. A Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Vemos que la iglesia en Antioquía comienza a orar por los discípulos, y el Espíritu Santo les dice a estos hermanos, a Simón y a Lucio de Cirene y a los otros hermanos, que oraran y pusieron las manos sobre Bernabé y Saulo, porque los había llamado a un propósito muy específico, que era ir en ese viaje misionero. Y vemos que ellos parten desde Antioquía por el mar Mediterráneo hacia esta isla llamada Chipre, a esta ciudad llamada Salamina, después por tierra a Pafos, y de Pafos suben por el mar hasta esta ciudad llamada Perga, y más adelante van hasta Antioquía de Pisidia, después siguen hasta la ciudad de Iconio, después a Derbe, y después hasta Listra, hasta Listra y Derbe, y después regresan por Antioquía de Pisidia, después bajan a esta ciudad de Atalía, después regresan a Antioquía de Pisidia, y después de regreso, cuando han cumplido su primer viaje misionero, a la ciudad de Antioquía de Siria. Y mientras que ellos hacen todos estos viajes y recorren muchísimas millas a pie y hablan con personas que nunca han escuchado de Cristo, visualícenlo por un momento, que ustedes van por una ciudad nueva y nadie nunca ha escuchado quién es Jesús. Y ustedes ven que hay estatuas a deidades ajenas y cosas que no corresponden al Dios verdadero. Y estos hombres
van primero a las comunidades judías, van a las sinagogas y les hablan a ellos acerca del Señor Jesucristo, les hablan del cumplimiento de las promesas de Dios del Antiguo Testamento en Jesús, y también les hablan a los no judíos. Por ejemplo, en el capítulo 13, en Hechos, en los versículos 26 al 38, vemos un discurso típico de cómo Pablo hablaba en las sinagogas, de cómo él explicaba el Evangelio. En Hechos 13, 26 dice, Pablo hablando a los judíos: sepan ustedes, hermanos, descendientes de Abraham, y todos ustedes los que honran a Dios, que este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús, ni lo que dijeron los profetas, lo cual se lee en los días de reposo, pero dieron cumplimiento a esas palabras al condenar a Jesús. Y aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara. Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo resucitó de los muertos. Y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Dios la ha cumplido en sus hijos, es decir, en nosotros, al resucitar a Jesús. Aquí Él les está diciendo todas las promesas de Dios, Él las ha cumplido en que Jesús murió y resucitó. Así está escrito en el Salmo 2 que dice: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En cuanto a levantarlo de entre los muertos, para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así: yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. Y también dice en otro salmo: no permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. Es un hecho que por la voluntad de Dios, David sirvió a su generación y cuando murió se fue a reunir con sus padres, pero su cuerpo se corrompió. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió porque Dios lo resucitó. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. Es decir, ellos estaban haciendo la conexión. Isaías 53, todas estas escrituras que decían que el siervo sufriente de Dios tenía que morir por el pecado de su pueblo. Ahora ellos comenzaban a entenderlo. Y ellos con alegría seguían predicando la palabra de Dios, y muchos creían y se bautizaban y seguían al Señor. Pero también era común que a veces algunos judíos rechazaban la palabra de Dios. Muchos de los creyentes en esta región, muchos de los creyentes en la región de Iconio creían y le pedían a Pablo que regresara al siguiente día para continuar predicando la palabra de Dios. Pero algunos de los judíos eran celosos y no querían que Pablo estuviera allá y trataban de echarlo de su área, de su región. Y por eso Pablo les decía a ellos: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros, en el versículo 46, en escuchar la palabra de Dios, pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los no judíos. Esta es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: te he puesto como luz para las naciones, para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los no judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Podemos alegrarnos de que porque ellos rechazaron la palabra de Dios, Pablo fue a los no judíos y la palabra nos alcanzó también, alcanzó a los no judíos. Y es muy importante ver que Dios tiene algunos destinados a recibir la vida eterna y ellos creyeron. Como Pablo y Bernabé, nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios y Dios salvará a aquellos que están destinados a recibir la vida eterna. Más adelante, Pablo y Bernabé continuaron su camino hasta Listra y allí sanaron a un hombre cojo que tenía fe para ser salvo. Y ante ello, los habitantes de Listra creían que
Pablo y Bernabé eran dioses y trataron de ofrecerles sacrificios, pero Pablo les decía a ellos en el versículo 15 del capítulo 14, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo, la tierra y el mar, y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto que nada sirve. En el pasado Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Pablo y Bernabé estaban llevando un mensaje que era revolucionario, que era radical para esa época. Los romanos creían en millones, muchísimos dioses, pero ellos estaban hablando de un solo Dios, estaban hablando de el Dios vivo y verdadero. Más adelante llegan los judíos de Antioquía a armar un alboroto con Pablo y Bernabé, acusándolos, incitando a la gente a que los apedrearan, y apedrearon a Pablo. Era impresionante que este Pablo, que no estaba haciendo nada malo, solo predicando la verdad, sufría tanto. Lo apedrearon, pero este hombre, porque tenía el Espíritu de Dios y estaba capacitado por Dios para sufrir, se pudo levantar y seguir su camino. Después de ello, ellos regresaron a Antioquía de Siria y reportaron a la iglesia todas las cosas buenas que Dios había hecho entre ellos, alcanzando a los no judíos con la palabra de Dios. Y en Hechos 15 vemos el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Es muy importante porque ya estando en Antioquía, habían algunas diferencias entre la comunidad de fe. Algunos decían, pero los de la secta de los fariseos decían, ellos tienen que circuncidarse y tienen que obedecer la ley de Moisés. Pero no, Pedro se levantó y dijo en Hechos 15:9, decía, Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos, los no judíos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué poner a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. Wow, solamente por la gracia, por la fe en el Señor Jesucristo somos salvos, judíos o no judíos. Ahora, después de ello, los hermanos judíos le enviaban una carta a los no judíos diciéndoles cosas que debían obedecer, no para ser salvos, sino para una buena convivencia entre no judíos y judíos, que era abstenerse de comida ofrecida a los ídolos, de comer sangre y de comer la carne de animales ahogados y de cualquier tipo de inmoralidad sexual. La palabra de Dios ahora estaba alcanzando a más personas en todo el mundo, de toda lengua y nación, y Pablo y Bernabé comienzan a emprender su segundo viaje misionero. Ahora, en su segundo viaje misionero, ellos pasan de Antioquía y van por toda esta región que se llamaba Asia Menor, en lo que hoy en día se conoce como Turquía. Y van hasta la región de Troas para más adelante ir a este lugar ya en Grecia, llamado Necápolis, y después a Filipos. Su recorrido también pasaron por lugares como Anfípolis, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. En muchos de esos lugares Pablo plantó iglesias. Por ejemplo, la iglesia de los filipenses la plantó aquí, después de que él tuvo una conversación con los otros discípulos con una mujer llamada Lidia, a quien le predicó el evangelio y ella creyó en el Señor. Si ustedes recuerdan, nosotros tuvimos toda una serie en el libro de Filipenses y recordábamos que en Hechos se nos narra en el capítulo 16 cómo esta iglesia fue fundada. Después de que Lidia acompañó a Pablo y Bernabé en su camino, había una niña que tenía un espíritu de adivinación y seguía a Pablo y a Bernabé y los molestaba diciendo, estos hombres enseñan el camino de la salvación. Y Pablo lo decía por días, la niña lo decía por días y Pablo ya estaba cansado. Le decía al espíritu que se saliera de la niña.
y el espíritu se salió y le quitó a los amos de esa niña toda ganancia que ellos tenían, porque se estaban lucrando, abusando de la pobre niña. Y por esto acusaron a Pablo las autoridades romanas, diciéndole: estos hombres incitan a que no vivamos según las costumbres del César, y los llevaron a la cárcel. Y en la cárcel los golpearon, los encadenaron, y en el versículo 25 de Hechos 16 se nos dice que a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó, porque había un carcelero vigilando a los prisioneros, y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, porque si su superior se enteraba de que había dejado ir a los soldados, lo iban a matar, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y, temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Esa es la pregunta más importante que nos haremos en toda la vida. Ellos dijeron: cree, confía en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer, y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Ellos creyeron en el Señor, y después de esto fueron sacados de la cárcel y continuaron su camino, y seguían plantando más comunidades que llamaban a Cristo y que seguían a Cristo, predicando siempre este mensaje, que la salvación es por la fe en Jesucristo. Llegando a Atenas, Pablo tiene una interacción muy interesante con los atenienses. Los atenienses eran personas a las que les gustaba mucho hablar de una nueva enseñanza en un lugar llamado el Areópago, y decían: bueno, ¿cuál es el nuevo chisme? ¿Cuál es la nueva enseñanza que trae usted? Le decían a Pablo. Pero en el camino Pablo estaba un poco asombrado de todas las cosas que veía, porque veía estatuas a Zeus, a cantidad de cosas que no tenían vida, sino estatuas a dioses ajenos. Pero vio una estatua, un altar al Dios no conocido. Y Pablo llega a los atenienses y les dice, en el versículo 22 de Hechos 17, Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da la vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aún así sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas de entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata o a la piedra o a las esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia,
Cuando los allí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró en medio de ellos, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y otros más. Dios dice que ahora Él quiere que todos se arrepientan, que todos crean en el Señor Jesucristo. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Dios quiere que tú confíes en el Señor Jesucristo, que creas con tu corazón que Él es el Hijo de Dios, que en su amor y bondad Él vino de los cielos, dejó todos sus beneficios, se hizo como un hombre, como uno de nosotros, vivió una vida perfecta, sin pecado, de adoración a Dios, cumplió toda la ley, todo lo que Dios requiere de nosotros, pero que ninguno de nosotros, como lo dijo Pedro, hemos podido cumplir. Y aún así, en su amor y bondad, murió en la cruz, ofreció su cuerpo para que fuera dado como la ofrenda, el pago por todos nuestros pecados. Su sangre nos lava de todos nuestros pecados y nos perdona para siempre. Y resucitó victoriosamente de entre los muertos para dar vida eterna a todo aquel que se arrepiente y confía en Él. Pablo siguió su camino hacia la ciudad de Corintio, y esta es una de las ciudades en las que Pablo fundó una iglesia. Esta ciudad era un puerto marítimo y era muy conocida por su inmoralidad. Había prostitución en los templos, había cosas muy feas, pero es impresionante ver el amor de Dios, de cómo Dios los alcanzó, de cómo Dios fundó una iglesia entre los corintios. Pablo, estando ya en Corintio, escuchó la voz del Señor cuando Él le decía en Hechos 18:9, una noche mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo, nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. A mí me hace pensar que el Señor Jesucristo también tiene mucho pueblo aquí, en Columbia Heights, en Washington, D.C., que Dios se preocupa y ama esta ciudad, y yo creo que es el hecho de que la Iglesia Bíblica Sublime Gracia esté plantada acá es evidencia de ello, de que Dios nos ha equipado a nosotros con su evangelio para llevar su palabra a esta comunidad, para que Dios revitalice a las personas que están aquí, porque como nosotros también necesitan de la gracia de Dios y escuchar el evangelio. Más adelante Pablo regresó a Antioquía, miren todo lo que él recorría, y regresa a Antioquía de Siria para concluir su segundo viaje misionero. Y ahí después comienza su tercer viaje misionero, cuando él de nuevo viaja por Asia Menor y llega eventualmente a la ciudad de Éfeso. Aquí, a la ciudad de Éfeso, donde él también plantó una iglesia. Éfeso no era una ciudad pequeña, no era un pueblito. Éfeso era una ciudad grandísima y era una ciudad conocida por la adoración a la diosa con D pequeña, Artemisa, donde tenía un templo y se creía que había caído un meteorito y que de ese meteorito habían sacado lo necesario para crear una estatua para esta deidad de los efesios. Pablo predicaba la palabra de Dios sin cesar allá, como lo vemos en Hechos 19:10, donde dice, Hechos 19:9, pero algunos de ellos no creyeron. Voy a ir al versículo 8. Durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga y allí predicaba sin ningún temor y trataba de conocer a sus oyentes acerca del reino de Dios. Pero algunos de ellos no creyeron y delante de toda la gente hablaron mal del camino. Entonces Pablo juntó a unos discípulos y se apartó de ellos, pero todos los días debatía en la escuela de Tirano. Esto se prolongó durante 2 años, así que muchos de los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a oír la palabra del Señor. Muchos estaban oyendo la palabra de Dios. Y las cosas estaban cambiando mucho porque muchos de los efesios estaban dejando la adoración a Artemisa y estaban creyendo en el Señor Jesús.
Es decir, que los artesanos del templo de Artemisa no estaban vendiendo sus esculturas y sus cosas que vendían para la adoración de Artemisa. Y crean un alboroto grandísimo en protesta de Pablo, diciendo: este hombre está llevando a Pablo llevando a la gente que crea otras cosas, y ellos estaban preocupados por su dinero porque no estaban vendiendo tantas estatuas. Pero después de que la persona encargada de la ciudad vino a ver la revuelta, se dio cuenta de que no había ningún fundamento en lo que acusaban a Pablo. Como vemos en el libro de Hechos, Pablo era acusado con frecuencia por muchas personas, por judíos y no judíos, pero nunca, como al Señor Jesucristo, pudieron probarle nada que él hubiera hecho malo. Ya hacia más adelante, después de estar en Éfeso, Pablo comenzó a colocar su mente en regresar a Jerusalén. Pablo sabía que su destino, que el plan de Dios para él era ir a Roma a predicar la palabra de Dios. Y él va a una región llamada Mileto, a donde él cita a los ancianos de la iglesia de Éfeso porque quiere darles un mensaje de despedida. Es un discurso muy bonito en Hechos 20, versículo 17, donde él dice: desde Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él. Cuando los ancianos llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. También saben que no me he negado a serles útil, y que en público y en las casas he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a Jerusalén, llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, porque no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar el Evangelio y de la gracia de Dios. Ese es el versículo favorito de nuestro hermano Alejandro. Y a mí me impresiona el corazón de Pablo que vemos acá, de cómo Pablo no quería rendirse, sino que él decía: yo sé que voy a ir a Jerusalén y sé que voy a enfrentar cárceles y sé que esto va a ser difícil, pero a mí nada de eso me preocupa, porque no considero mi vida de mucho valor, porque quiero terminar con gozo mi carrera, el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar el Evangelio y de la gracia de Dios. Y esa es la mente que todos nosotros debemos de tener, de con alegría y con gozo llevar la palabra de Dios, de hablar de Cristo, de amar al Señor en este mundo que tanto lo necesita. Pablo regresa a Jerusalén desde Éfeso, y regresa a Jerusalén, y ya en Jerusalén le ocurre una eventualidad un poco desagradable. Está en el templo y algunos judíos que vienen de la ciudad de Tesalónica lo acusan de querer destruir el templo, de cambiar las costumbres de los judíos y de hablar mal del pueblo y de la ley de Moisés. Cuando la gente lo escucha, la gente lo agarra, lo aprende y lo quieren despedazar, y un tribuno que estaba ahí en Jerusalén lo protege y lo lleva, lo aparta, pero lo encadena. Y este tribuno, quien era un soldado romano a cargo de 1000 soldados, le pregunta a Pablo si él era un egipcio revolucionario que estaba planeando una revuelta. En ese tiempo había mucha inestabilidad política y muchas dificultades sociales. Y Pablo dice: no soy eso, yo soy un hombre nacido en Tarso, no es una ciudad oscura. Y le pide que él pueda predicar la palabra, que pueda hablar con el pueblo, y les comienza a hablar en la lengua aramea. Y les relata a los judíos su conversión, les habla de cómo Cristo les apareció en el camino y de cómo Él
lo mandó a predicar el perdón de los pecados por la fe en él. Y también les predicó de cómo él fue enviado a predicar a los no judíos, pero hasta ahí los judíos lo escucharon y lo querían después ejecutar, lo querían matar. Más adelante el tribuno, porque no sabía qué es lo malo que Pablo había hecho, lo llevó aparte y llamó al día siguiente al concilio de los judíos o al Sanedrín. Y ellos lo acusaban, lo insultaban, pero Pablo decía, yo estoy aquí por la resurrección, por la esperanza de nuestros padres. Pero ellos seguían tratando de acusar a Pablo. Y hasta crearon un complot en el que decían al día siguiente, decían entre ellos, vamos a llamar a Pablo, vamos a tener una audiencia con él, pero en el camino vamos a matarlo. Es lo que ellos querían hacer. El sobrino de Pablo se enteró de esto y fue y le dijo al tribuno. Y el tribuno mandó a Pablo con 470 soldados a la región de Cesarea Marítima. Pablo estaba encarcelado por aquí en Jerusalén y ahora lo estaban llevando a Cesarea, a Félix, el gobernador de la región, para que Félix pudiera escuchar el caso de Pablo. Cuando llegaron a donde Félix, los judíos solamente lo acusaban, pero Pablo solo se defendía predicando el evangelio, diciendo la verdad. Cristo se me apareció, yo creo en él, él murió por mí y creo en la resurrección. Los judíos no podían probar nada malo que él hubiera hecho. Más adelante, después de 2 años que Pablo ha estado en cárcel, viene en Cesarea, viene un nuevo gobernador cuyo nombre es Porcio Festo. Porcio Festo baja a Jerusalén con el fin de hablar con los judíos y queriéndose congraciar con los judíos, trata de instigar a Pablo para que Pablo sea juzgado en Jerusalén. De nuevo, la intención de ellos era atraparlo en el camino para matarlo. Pero Pablo dice, no, yo apelo al emperador, apelo a César. Porque él apeló al emperador, él estaba pidiendo que su caso fuera escuchado, no en Jerusalén ni en Cesarea, sino en Roma. ¡Wow! Por acá. Impresionante que todas estas cosas, todos estos detalles, todas estas situaciones, Dios las estaba obrando para que Pablo pudiera llegar hasta Roma y predicar el evangelio allá, hasta lo que se conocía como el fin del mundo. Es más, su intención era llegar hasta España, como él lo decía en Romanos. Bien lejos de Jerusalén también, a pie. Más adelante, Pablo, estando ya en Cesarea, vuelve a hablarle a ahora el rey Herodes Agripa y a su pareja Berenice, y les relata su conversión. Y le dice en Hechos 26, 27 a Agripa, le dice, tú rey Agripa, ¿crees en lo que dicen los profetas? Yo sé que sí lo crees. Agripa le respondió, ¿con tan poco pretendes hacerme cristiano? Y Pablo dijo, pues Dios quiera que con poco o con mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me escuchan, lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas. A mí me sorprende esa compasión y ese amor por los perdidos de Pablo, que aún a los que lo acusaban tan vilmente, él decía, quisiera que ustedes creyeran como yo creo en Cristo, que sean como yo, pero sin estas cadenas. El rey se puso de pie, lo mismo que el gobernador y Berenice y los que estaban sentados con ellos. Y todos ellos se retiraron aparte y comentaron entre ellos, este hombre no ha hecho nada que merezca la prisión ni la pena de muerte. Por su parte, Agripa le dijo a Festo, se le podría poner en libertad si no hubiera apelado al emperador. El destino de Pablo estaba en las manos de Dios. Él estaba bien, porque Dios iba a estar con él. Más adelante, Pablo fue enviado por mar hasta Roma, pero primero se encontró con un naufragio y con muchas pruebas. Pero Dios siempre lo sostuvo, y cuando ya llegó a Roma, en el capítulo 28, hacia el final de Hechos, podemos ver en el versículo 17 lo que Pablo hizo cuando llegó a Roma, un arresto domiciliario. Él estaba en prisión
domiciliariamente en su casa. Decía: 3 días después, Pablo convocó a los judíos más importantes y cuando todos estuvieron reunidos les dijo: hermanos míos, yo no he cometido ningún mal contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Sin embargo, me aprendieron en Jerusalén y me entregaron al poder de los romanos. Estos examinaron mi caso y quisieron ponerme en libertad, pues no hallaron ninguna razón para condenarme a muerte. Pero como los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, aun cuando no tengo nada en contra de mi pueblo. Por esta razón los he llamado, pues quería verlos y hablar con ustedes. Me encuentro encadenado por creer en la esperanza de Israel, la esperanza de la resurrección. Ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta en relación contigo, ni ha venido ninguno de los hermanos a denunciarte o a decir algo malo acerca de ti. Pero nos gustaría que nos dijeras lo que piensas, pues sabemos que por todas partes se habla en contra de esta secta. Pablo les señaló un día para reunirse y muchos acudieron al lugar donde se hospedaba. Desde la mañana hasta la tarde les habló del reino de Dios, citando la ley de Moisés como a los profetas para convencerlos acerca de Jesús. Algunos concordaban con lo que Pablo decía, pero otros no creían. Y como no se pusieron de acuerdo, al retirarse Pablo les dijo: bien habló el Espíritu Santo a nuestros padres por medio del profeta Isaías, cuando dijo: ve a este pueblo y dile, ustedes oirán, pero no entenderán, verán, pero no percibirán, porque su corazón se ha endurecido y sus oídos son incapaces de oír. Han cerrado sus ojos para no ver, ni oír, ni entender bien, para que no se conviertan y yo los sane. Por lo tanto, deben saber que a los no judíos se les envía esa salvación de Dios, y ellos sí oirán. Al oír esto, los judíos se fueron luego de discutir largamente entre ellos. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y allí recibía a todos los que iban a verlo. Y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Pablo llegó hasta Roma, predicó la palabra de Dios, y es impresionante que, contrario a lo que la lógica o la gente pensara, el arresto de Pablo, todos los sufrimientos de la iglesia, obraron para la expansión del evangelio. Los hermanos eran animados por Pablo, aún él estando en la cárcel. Aún en la cárcel les decía a los filipenses en Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Desde Roma, en la cárcel, Pablo escribió 4 cartas que son parte del Nuevo Testamento: la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios, de la cual leímos hoy, la carta a Filemón, un hermano al que Pablo le escribió para que liberara a otro hermano que era un esclavo. Y en estas cartas él habla de doctrinas muy importantes para nosotros, como que Cristo es nuestra riqueza, que Cristo es nuestro gozo y nuestro propósito, que Cristo es todas las cosas en todo. Entonces, contrario a lo que el mundo pueda pensar, a veces, no, Dios utiliza el sufrimiento y las luchas para el progreso del evangelio también. Pablo terminó su vida de una manera admirable. En 2 de Timoteo 4 da sus últimas palabras a un discípulo llamado Timoteo, un hijo en la fe para Pablo. Y creo que esas palabras también nos deben resonar a nosotros en la mente que debemos tener de seguir predicando este evangelio que Pablo predicó, de la gracia del Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo 4 él le dice a Timoteo: te encargo delante de Dios, ya un hombre viejo, siendo Pablo ya un hombre viejo. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aun teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú,
sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, que todos los que estamos en Cristo estamos llamados, así como Timoteo, a predicar la palabra, a llevarla con amor a todos, para que crean en el amor de Dios, en el perdón de los pecados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y ahora, ¿cómo nos aplica todo ello a nosotros? Bueno, todos nosotros somos, si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, somos llamados a ser discípulos de todas las naciones, porque la gran comisión fue dada por el Señor para ir y hacer discípulos o aprendices, seguidores del Señor Jesucristo, para observar todo lo que Él nos ha enseñado. Y sabemos que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora el Señor quiere que compartamos su palabra. Tenemos muchas oportunidades, hermanos. Por ejemplo, el próximo sábado, Dios mediante, tendremos la oportunidad de compartir con la comunidad, de hablar con amor de Cristo. Tenemos las oportunidades de compartir el pan de vida, no solamente físico, sino espiritual, con las personas que viven en este lugar, en esta comunidad. Y sobre todo, es importante que creamos este mensaje que Pablo predicó y que ha persistido y que persistirá hasta que el Señor regrese, del Evangelio, que creamos en Cristo, en su muerte y resurrección, que lo adoremos a Él, que recordemos como Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que recordemos cómo Dios nos ha puesto, no por coincidencia, porque Dios es soberano y todo lo hace bien y todo lo sabe, nos ha puesto muy ordenadamente y muy específicamente en lugares como nuestros trabajos para alcanzar a personas que están perdidas. ¿Cómo podemos llevar este evangelio a los que están cerca de nosotros? También en esta iglesia, ¿cómo estamos discipulando a otros y cómo estamos siendo discipulados? ¿Cómo podemos preguntarnos unos a otros: ¿cómo puedo orar por ti esta semana? ¿Cómo puedo servirte? Para que podamos todos crecer en tener esta vida como iglesia que el Señor desea de nosotros. Todas estas cosas las haremos, si Dios lo permite, de tener estas actividades evangelísticas, y me alegro de poder participar en ello con ustedes, hermanos. Si Dios lo permite, nuestra iglesia seguirá creciendo para la gloria de Cristo y el gozo de su familia, para también plantar más iglesias y continuar llevando el mensaje de Cristo hasta donde el Señor lo permita. Todo esto mientras que esperamos la venida del Señor Jesucristo, esperamos que Él regrese, esperamos el momento en el que Él va a partir los cielos, con su gran gloria descenderá con la gloria del Padre y sus ángeles y restaurará todas las cosas, nos llevará a su presencia para siempre. Nos dice que en su presencia hay placer, delicias para siempre, hay gozo. Por eso, si alguien no conoce al Señor Jesucristo, les imploramos que hoy en este día ponga su fe en Cristo. No hay lugar más hermoso para estar sino en la presencia del Señor. Y el propósito para el que fuimos creados fue para creer en el Señor Jesucristo, para conocerlo a Él. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos ha alcanzado, Señor. Muchas gracias porque te compadeciste de nosotros, Señor, y nos permitiste escuchar tu palabra por medio de abuelos, amigos, diversas personas, Señor, y que nos has permitido confiar en ti, Señor. Gracias por la salvación, porque es el regalo más hermoso que nos has dado, Señor, de poder tener comunión contigo. Te pedimos que tu evangelio pueda continuar siendo predicado hasta los fines de la tierra, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que por el 43% o alrededor de los grupos étnicos del mundo que hoy no conocen de quién es Jesús. Te pedimos, Señor, que por favor ellos puedan
creer, Señor, que la Biblia pueda ser traducida a otros idiomas para que puedan venir a la fe en el Señor Jesucristo. Te pedimos que a nosotros, Señor, nos des la valentía, Señor, y el gozo, la alegría de predicar de Cristo a todas las personas que tengamos en nuestro camino. Y te pedimos, Señor, que si alguien no te conoce como Señor y Salvador, sea el día en el que pueda adorarte, confesar sus pecados y seguirte a ti, Señor. Gracias por todas tus bondades, Señor. Gracias por ti, Señor Jesús. Y te pedimos que, como Pablo decía, podamos imitarlo a Él como Él te imita a ti, Señor Jesús. Amén.